Bienvenidos, esto es Estudiando para Compartir. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Para mí, muy grato poder saludar a toda nuestra amable audiencia que nos acompaña a través de la red de emisoras de Esperanza Radio Colombia y a quienes también nos están viendo a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Hoy vamos a estar estudiando la segunda lección de este trimestre del año 2025. Se titula Amor Actual. Mi nombre es Oscar Vergara y quiero saludar en esta oportunidad al pastor Randy Arias. Pastor, muy buenos días, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor, por la invitación, por poder compartir una vez más con ustedes en esta serie de Estudiando para Compartir. Y un saludo a todos nuestros hermanos, a todos los que nos escuchan en la radio. Esta lección está hermosa, vamos a aprovechar al máximo, no dejemos de aprender, de compartir este mensaje que estamos recibiendo. Gracias, pastor, por la invitación, es un privilegio para mí. Claro que sí, pastor. También saludamos al pastor Norbey Ballesteros, pastor del distrito Las Américas. Pastor, buenos días. Gracias por la invitación. Y ustedes, queridos hermanos, qué privilegio que el cielo nos regala de poder compartir esta importante lección que se da de muchas bendiciones para nuestra vida espiritual. Así es que gusto saludarlos, mis hermanos. Dios les acompañe. Muchas gracias. Y bueno, queridos, antes de avanzar con el tema de la lección, vamos a hacer una preguntita con el fin de entrar en materia. Pastores, Pastor Randy Arias, cuéntenos un acierto y un desacierto en relación con el trabajo que hacen los maestros de la escuela sabática. Bueno, pastor, yo pienso que voy a hacerlo directamente, ¿no? El desacierto con el acierto. Para mí es un desacierto que el maestro de escuela sabática no cumpla esa labor pastoral que debe tener. Nosotros hemos dedicado simplemente a ser maestros de la clase en el momento, pero hemos visto a través de los consejos del Espíritu Profecía y los manuales de escuela sabática que el maestro debe ser un pastor para su clase. Y el mayor desacierto es no cumplir con esa función. Muy bien, está muy bien. Pastor Norbey, la misma pregunta para usted. Un acierto de maestro de escuela sabática y un desacierto desde su punto de vista. Bueno, pastor, y yo que pienso que maestros que el gran acierto que ustedes como maestros hacen es investigar un poco más de lo que dice la lección, es decir, no basarse solamente en el folleto sencillo de escuela sabática, sino ustedes puedan, cada maestro debe tener el folleto de maestros o comentarios, investigar, escuchar, de tal manera que ustedes puedan ir viendo como documentados para cuando vayan a tener la lección con sus alumnos. Y bueno, y el desacierto es pararse ahí con con los estudiantes, con los alumnos y solo hablar y no darle participación a ellos. Por eso pienso que es un desacierto cuando el maestro de la escuela sabática solamente habla y no da participación a sus estudiantes. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí ya dos aciertos para el maestro de la escuela sabática. Prepararse muy bien, usar buenos recursos, hacer una labor pastoral correcta, y un desacierto, pues entonces no hacer ese trabajo o no dar participación a sus alumnos. Así que invitamos a los hermanos para que pongan en práctica esto, denle participación a los hermanos e involúcrense con ellos de una manera más pastoral. Bien, vamos a entrar en materia. Ya en el desarrollo de la lección inicia con una introducción bien interesante. Hace referencia a los tipos de amor. Estuve averiguando un poquito y encontré que C.S. Lewis escribió un libro que se llama Four Loves, 4 amores, y habla precisamente de los tipos de amor que existen. La lección mencionaba específicamente 2, ágape, fleo, ¿cierto? 2 tipos de amor. ¿Qué tenemos que decir frente a eso, Pastor Randy? ¿Cuál es su percepción respecto a esas expresiones del griego que se traducen como amor? Es interesante lo que el autor de la lección nos menciona, que como hemos traído como tradición la creencia de los 4 tipos de amor, que de hecho por lo menos 2 de esos no se mencionan en la Biblia, pero como vienen del griego, pero él nos menciona algo interesante, es que es un error considerar de que el amor de Dios solo es el amor ágape. De hecho, él da unos ejemplos como Dios también manifiesta el amor fileo de padres a hijos y
nos habla también de que no simplemente espera, o sea, es ese amor que solo da, sino que Dios también está esperando algo de nosotros, que es lo que vamos a estar desarrollando durante toda la lección. Es algo que es clave, yo pienso que deberíamos incluso mencionarlo en la lección cuando repasemos la lección, porque muchas veces nos casamos con ideas, porque las hemos venido escuchando desde tiempo y pensamos que son así, pero realmente tal vez no lo son. Y esto nos permite abrir un poco más el espectro de lo que es y lo que entiendo que el autor quiere hacer, que comprendamos el amor de Dios como debe ser. Bueno, comprender el amor de Dios, eso es algo bien interesante. Uno de los pasajes insignia de la palabra de Dios está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que lo conocemos muy bien. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pregunta aquí para el pastor Norbey es la siguiente. ¿Qué nos enseña el amor de Dios acerca de su carácter eterno? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Carácter eterno. Y Dios cuando nos ha amado, ¿no? ¿Desde cuándo Dios nos ama? Por eso dice el texto bíblico, con amor eterno te ha amado. Así es que en esta mañana, queridos, yo quiero decirles que Dios nos ama, aunque muchas veces nos hemos equivocado, hemos fallado, Dios nos sigue amando. Y por eso cuando ahora vamos a ver este video, usted pueda sentir ese amor de Dios hacia usted. Siéntase amado por Dios. No importa si se ha equivocado, pero Dios está dispuesto de amarlo, consentirlo, cuidarlo. Y por eso el carácter de Dios es un amor eterno que sin duda nos ayuda a nuestra salvación. Muy bien, sin duda el amor de Dios es eterno. La palabra de Dios lo menciona, Jeremías 31:3, que citó el pastor Norbey, pues habla acerca de esa eternidad del amor. Pero, ¿cómo se manifiesta, pastor Randy, el amor de Dios en la relación con los seres humanos? Bueno, la lección hizo énfasis en ese punto, ¿no? Y dice claramente ahí que la mayor manifestación del amor de Dios fue cuando Jesús se humilla, se hace hombre, muere por nosotros y no con cualquier muerte, sino con una muerte, pues, que nadie gustaría tener. ¿Cómo poder comprender el amor eterno de Dios? El pastor lo decía, el amor es eterno, está mucho antes de que nosotros existiéramos, hace parte de la esencia, del carácter de Dios. Y nosotros entramos en la ecuación solo un muy pequeño tiempo, en la eternidad. Para Dios poder hablarnos de su amor, tiene que venir y mezclarse entre las criaturas por medio de Jesucristo. Así que yo creo que la mayor evidencia de ese amor es eso, es poder contemplar a Jesús, porque Él viene a revelar al Padre y mostrándonos de qué manera nos ama. Creo que incluso la lección lo menciona, ¿no? Muchas veces se ha pensado es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tal vez arbitrario, duro, pero ahora Jesús viene y muestra esa parte amorosa de Dios, cuando la misma Biblia nos dice que el mismo Padre nos ama. Por eso, el texto que usted acaba de mencionar, pastor, dice, Dios amó al mundo que envió a su Hijo. No es que el Jesús nos ha ganado el amor de Dios, al contrario, Él mismo nos ama y por eso su mayor evidencia es la muestra que les doy, es que estoy enviando a mi Hijo, a mi amado, para que muera por ustedes. Esa es la mayor revelación. La mayor revelación del amor de Dios indudablemente está en la manifestación del Señor Jesucristo, el hecho de que haya venido a hacerse como uno de nosotros, nos haya dado ejemplo, haya entregado su vida en la cruz para nuestra salvación. Ahora, esto es una iniciativa divina. La semana pasada hacíamos referencia a ese tema. El Señor decide, en virtud de su infinito y eterno amor, entregar su vida en favor nuestro. Pero, ¿qué importancia tiene aceptar el amor de Dios? Clave. Ahora, pastor, imaginemos, o una vez hice una pregunta en la iglesia, ¿qué sería nuestra vida si nosotros no hubiésemos acercado a Jesús, ese amor de Jesús, ese amor de Dios? ¿Dónde estaríamos nosotros? Y alguien empezó a decir, no, si yo no hubiese acercado a Cristo, tal vez estaría preso por la forma como llevaba su vida, como estaba llevando. Y por eso es una bendición que el cielo nos regala, de que Dios nos ama y que nosotros aceptamos a Jesús y cómo nuestras vidas han cambiado. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros aceptamos ese amor de Jesús, correspondemos a ese amor de Jesús, pues empezamos a mirar su palabra. Por eso el texto también nos dice que si nosotros amamos a Jesús, correspondemos a ese amor de Jesús, guardamos su palabra. Y cuando empezamos a guardar su palabra, sin duda que nuestras vidas cambian. Así es que, mi pastor,
la importancia acerca del amor de Jesús. Esa importancia es para salvación, porque nuestras vidas son transformadas por el poder de Él. Bueno, entonces sí es clave que nosotros tengamos un regalo que no se abra, ¿sí? Por eso el pastor lo mencionaba, es tan importante aceptarlo porque el amor de Dios es algo que nosotros no merecemos y Él nos lo da porque es parte de su carácter. Pero qué triste que te llegara un regalo a casa, hermoso, que alguien invirtió mucho dinero en eso, y tú lo veas y no lo abras. O sea, ¿de qué te sirve haberlo recibido si no estás aceptando todo lo que implica ese amor? Pensaría que sería un gran desperdicio en no aceptar el amor que Dios nos ofrece. Pero me gustaría adicionar ahí que es un regalo costoso Claramente. que necesitamos. Es un regalo que necesitamos. Yo quisiera preguntarles, ¿qué enseña la Biblia sobre el amor de Dios hacia aquellos que parecen despreciables? Porque la forma como Dios expresa su amor es inclusiva. Él quiere la salvación de todos y ha hecho provisión en su amor para la salvación de todos. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de ese amor hacia quienes nosotros consideramos debería despreciárselos? Pastor Norgay, ¿tiene alguna idea con respecto a ese tema? No, es importante que Dios sigue amando, aunque muchas veces nosotros lo rechazamos. Por eso hay un texto bíblico que dice que Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte de nada, de nadie, y hace lo necesario para nuestra salvación. Nos sigue amando. Ahí en el libro de Oseas dice, con amor eterno te ama, que te ha amado. Dice Oseas que de Egipto nos llamó Dios y por eso con lazos de amor nos trae. Y muchas veces el Señor permite cosas en nuestras vidas que tal vez nos duelen. ¿Por qué? Porque Él tiene un solo propósito y es la salvación. Así es que Dios no quiere la muerte de nadie, sino al contrario, Dios espera que todos podamos proceder al arrepentimiento, aunque muchas veces nosotros podamos despreciar ese amor de Dios, pero Él lucha, busca, hace lo necesario para que nosotros podamos aceptar esa salvación. Hace todo, ¿no? Ha hecho absolutamente todo para lograr su propósito en relación con el ser humano, que es volverle a conceder la vida eterna, ¿cierto? Hay un tema bien interesante en la lección de esta semana, está en la parte del lunes, que nos habla acerca del amor pactual, ¿cierto? La Biblia describe a menudo esa relación de amor de Dios en términos de pacto. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios, Pastor Radio? Bueno, pues justamente la lección nos mencionaba que Dios o la escritura utiliza varias figuras para ilustrar el amor, ¿no? Pues tratar de comprender el amor eterno de Dios. Dios utiliza toda su pedagogía para que podamos entenderlo. Y entonces menciona la relación entre pareja, ¿no? El pastor mencionaba a Oseas con su esposa, la relación entre padre e hijo, él mismo se llama padre, nos llama a nosotros hijos. Son relaciones que en cierto sentido tienen un pacto, sobre todo digamos el de pareja es el que más podría ilustrar el asunto pactual, porque cuando tú te unes con una pareja, pues delante de un altar haces un compromiso. Y nos menciona entonces la necesidad de la reciprocidad, ¿no? En la lección nos mencionaba, o el autor nos menciona, que Dios no condiciona para amarnos, ¿no? Él nos ama, y como usted lo decía hace un momento con el tema de las personas que incluso consideramos que no merecen ese amor, porque no, ¿cómo es posible que Dios ame a este que me ha causado tanto daño a mí, pero Dios igual lo ama? Pero una cosa es que Dios ame y otra cosa es que se reciban los beneficios de ese amor, ¿no? Y ahí es donde entra el asunto pactual, porque Dios nos ama sin condición, Él te ama a ti, como el pastor lo mencionaba, lo dicen, Él te ama a ti, a mí nos ama, aunque muchas veces hagamos lo que no le agrada, pero el problema es que cuando hacemos lo que no le agrada, estamos fallando ese pacto de amor y eso acarrea consecuencias, que es lo que quería tal vez mostrarnos el autor, ¿no? Yo puedo, Dios me ama, entregó su vida por mí, y volvemos al asunto del ejemplo del paquete, ¿no? Pero si yo no lo abro, entonces yo no estoy recibiendo los beneficios de ese amor y no estoy haciendo recíproco el pacto de ese amor en ese momento, que es responder. Pastor, esa palabra Gesed que usó también en la lección del lunes, ¿a qué hace referencia o qué implicaciones tiene para entender el amor de Dios? Justamente la palabra misericordia, ¿no? Que se utiliza allí. Cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista nuestro, misericordia es cuando yo veo a alguien, me conmueve, me causa compasión, entonces quiero tener un acto de bondad con esa persona.
Pero a la luz de la Biblia nos muestra el autor que va un poquito más allá, ¿no? No es simplemente porque ya la misericordia se manifiesta de manera desinteresada, pero a la luz del pacto, sí, Dios está esperando algo, de todas maneras, de parte de nosotros, ¿no? Ahí es donde entra la introducción donde habla del amor ágape, ¿no? Parece que el amor ágape, yo hago contigo todo lo que quiero hacer, no importa que tú no hagas nada conmigo, ¿no? Entonces, por eso el amor es sufrido, benigno, recibe de todo, hasta golpes. Pero no es tan así. Dios también está esperando algo de nosotros. Él está esperando una respuesta de amor. Porque Dios es una persona. También siente también el rechazo, el desprecio. Y Jesús vino a mostrarlo a través de su vida en esta tierra, que es lo mismo que siente Dios, el Padre. Muy lindo. Bueno, ese perdón más oye, es interesante que Dios también tiene sentimientos, ¿no? Porque igualmente cuando nosotros rechazamos como el amor de Dios, yo me imagino la tristeza de Dios cuando el ser humano lo rechaza. Porque no se ha escogido. Y por eso permítanme leer este texto bíblico que es tan importante, el de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová. ¿Cómo los considera Dios, hermanos? Usted es un pueblo santo, dice el texto bíblico. Para Jehová tu Dios te ha escogido. Queridos hermanos, en esta mañana sientas el privilegiado que Dios te ha escogido. Y te escoge para la salvación. Que seas un pueblo especial para que todos los pueblos que están más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. Y mira lo que sigue diciendo. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pero vosotros eras que el más insignificante de todos los pueblos, versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso, mis hermanos, Dios nos ha escogido no porque seamos los mejores de este país, de esa ciudad, sino sencillamente Dios escogió porque sencillamente pasó, dice el texto bíblico, porque no sabe. Claro, en la experiencia del Señor con Israel vemos esa iniciativa de Dios de liberar al pueblo por su amor, no por algo que hubiera hecho el pueblo. Igual en la salvación para nosotros. Opera de la misma manera. Debemos hacer mucho énfasis en este pasaje de las Escrituras y lo que representa en términos del amor. Pero entonces, ahí surge otra pregunta. ¿Qué sucede si las personas rechazan el amor de Dios? Es que justamente, pastor, eso. Y ese punto que usted estaba mencionando con respecto a la pregunta que hace. Si yo mido el amor de Dios por lo que hago o dejo de hacer, porque es que esa es la problemática de los seres humanos, porque eso que usted estaba diciendo, si lo aterrizamos hoy en día, tal vez el pueblo, no somos el pueblo de Israel ya, pero yo puedo estar pensando de que yo me merezco el amor de Dios porque yo hago esto, porque yo no me porto como este otro, como yo no hago lo que este fulano hace, o al contrario, alguien que tal vez ha cometido muchos errores y yo no me siento digno del amor de Dios porque yo he pecado tanto, me he equivocado tanto, que eso de una u otra manera nos lleva a rechazar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo me siento digno de Él. Primero, el que se siente que hace cosas se siente digno. Y ustedes saben lo que Jesús dijo, aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. O sea que a última instancia no recibe beneficio del amor de Dios. Pero aquella persona que no se siente digna también, a última instancia también rechaza ese amor de Dios, porque no se siente digno. ¿Cuál sería la peor consecuencia o la más grave consecuencia de rechazar el amor de Dios? Como lo hemos mencionado todos, pues primero que todo la salvación. Porque lo que Dios, todo el plan que se desplegó y la entrega de su Hijo, que fue la mayor muestra de amor, era para que nosotros seamos salvos y podamos estar un día con Él. Y si nosotros rechazamos ese amor, estamos rechazando la oportunidad de un día estar con Él para siempre. Y aquí en el plano terrenal, pues es una vida de infelicidad, una vida de desasosiego, de ansiedad, porque aquel que no se siente amado, yo creo que la mayor búsqueda de los seres humanos es amor. La gente quiere ser feliz y todo lo que hace lo hace por la búsqueda de sentirse amado y sentirse feliz. Incluso las cosas malas que se hacen. Entonces, cuando no entienden que el amor de Dios ya está desplegado para ellos, se están desperdiciando de una gran bendición que Dios tiene para cada uno. O sea, todo está dado. Yo he sentido, le decía hace poquito a nuestros hermanos y a mis hijos, el reconocer eso que Jesús dice en la oración modelo, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, eso es clave. Porque yo amo a mis hijos, muchas veces pueden cometer equivocaciones, pero yo nunca los dejo de amar, nunca serán mis ex hijos. Y cuando uno es consciente de eso, la lección lo mencionaba, yo lo subrayé en la lección.
si nosotros fuéramos conscientes de ese amor, nuestra vida sería muy diferente, muy diferente. Nuestra experiencia espiritual será diferente, nuestra vida cristiana será diferente. Qué triste es que se rechace y perdamos ese privilegio. Y pasó algo interesante, es que rechazar algo que sin duda es beneficio para nosotros mismos. Sí, cuando rechazamos el amor de Dios, estamos rechazando las bendiciones de Dios. Y uno no se imagina cuántas bendiciones que Dios tiene para nosotros en este mundo, y Dios deseando darnos bendiciones y nos rechazando. Por eso, ¿qué sucede con las personas que rechazan a Dios? Sencillamente, finalmente uno se ve que da consecuencias de su rechazo a Dios. Muy bien, pastora, miren, hemos dicho que el amor de Dios es abarcante, es inclusivo, es una invitación continua que el Señor nos hace, que nosotros no debemos rechazarlo porque la implicación es perder la bendición de la vida eterna. Pero me surge una pregunta también. ¿Qué relación tiene el amar a Dios y el guardar sus mandamientos? Es que la palabra lo dice. Eso Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero no guardo su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando tengo problemas con el prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero nunca tengo un encuentro personal con Él, nunca oro, nunca estudio la Biblia. Entonces, sencillamente, eso se demuestra. Si yo digo que amo a Dios, voy a tener, uno, esa linda relación con Dios, y también voy a tener esa relación con los demás. Entonces, yo, cuando guardo su palabra, me estoy relacionando con los demás. Entonces, ese amor es vertical y además es horizontal. Entonces, ¿qué significa que el amor de Dios es incondicional, pero su pacto es condicional? La lección mencionaba eso, me pareció muy interesante que tratemos eso. ¿Por qué el amor de Dios es incondicional, pero su pacto es condicional? ¿A qué se refiere eso específicamente? Justamente con el tema de los mandamientos, ¿no? Si yo amo a Dios, y bueno, a mí me gusta colocarlo en el plano nuestro para que podamos como relacionar. Yo no puedo decir que amo a mi esposa cuando yo no le soy fiel, cuando yo no cumplo los mismos requerimientos de atender cosas de casa, de que ella tenga lo necesario. Y yo me puedo fajar todo el día diciendo te amo, mi amor, te amo, pero yo no se lo estoy demostrando. Entonces, obviamente hay un pacto que tiene unas condiciones que demuestran eso. Ujú. Y lo mismo implica con respecto a yo puedo amar, o en este caso, digamos, sería mi esposa, ella me puede amar a mí con todo el corazón. Y porque, claro, pues de un día tomamos una decisión, un voto en delante de un altar, pero si yo no demuestro a través de mis actos de que realmente yo la amo, pues el pacto se quebranta. Ella podrá decir en algún momento, pues yo te amo con todo mi corazón, pero diciendo que tú no me amas porque tú no has cumplido el compromiso que hicimos en el altar. Es lo mismo que pasa con Dios, ¿sí? Y el mismo Juan lo dice por allá en Juan, en Primera de Juan, que es uno de los textos que utilizamos. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando tú no amas a tu prójimo a quien ves. Entonces, lo que Dios está diciendo, tienes que aterrizar el amor a un plano terrenal y se tiene que ver en condiciones. O sea, yo te voy a amar y Dios nunca nos va a dejar de amar, y la lección lo enfatizó muchísimo, ¿no? Dios va a amar pase lo que pase, aunque hay algunos textos que se mencionaron allí que aparentemente Dios deja de amar, pero realmente no es que Dios deje de amar, sino que el pueblo rompe el pacto, las condiciones no se dan y entonces se deja de recibir los beneficios del amor de Dios, que esas son las consecuencias. Pero Dios siempre nos va a dejar, nunca nos va a dejar de amar, es incondicional, tanto así que entregó su hijo. El problema es que cuando yo no cumplo las condiciones, pues esos beneficios se pierden, como colocaba en el ejemplo con mi esposa, o un hogar, ¿no? Así es. Así es, miren que el amor de Dios es perfecto, ¿cierto? Es indudable, es un amor perfecto, es un amor eterno, es un amor que está dispuesto a ir al sacrificio. ¿Cómo entender ese amor? Lo entendemos a través de las relaciones que existen entre los seres humanos, como la que plantea el pastor Randy Arias. La figura del matrimonio representa muy bien al amor. ¿Podríamos nosotros analizar o comparar el amor de Dios con el amor de los seres humanos, pastor? O sea, hay algo interesante, ¿no? Y es
que así como nosotros nos perdonamos unos a otros, también necesitamos tener esa seguridad que Dios nos perdone, ¿no? Por eso la Biblia nos trae la historia del hombre que perdonó, eh, grande, pero no perdonó, pero perdonó, no quiso perdonar a aquel que le debía poco. Entonces, mis hermanos, uno, pastor y hermanos, es saber que Dios nos ama y Dios nos perdona. No hay nadie en este mundo que diga, no, es que yo he fallado tanto, es que me he ido tan lejos que ya no tengo ni el perdón de Dios. No, Dios nos perdonó, pero así como Dios me perdonó a mí, yo debo hacer lo mismo con los demás. Debo hacer lo mismo. De tal manera que no debe existir nadie en el pueblo de Dios entre las iglesias que no se perdonen. No puede existir que nadie llegue o que alguien llegue a la iglesia y de pronto no salude al hermano porque le cayó mal. No, debe existir el perdón los unos a los otros, pastor. Muy bien. El Señor es la fuente del amor, dice Primera de Juan 4:8, ¿cierto? Él es amor y espera de nosotros también amor. Pero ¿saben algo? Me gusta mucho el tema ya de la lección del jueves que tiene que ver con nuestra responsabilidad como eh, no solo receptores, sino multiplicadores o transmisores de ese amor, ¿verdad? ¿Por qué es esencial compartir el amor de Dios con los demás, Pastor Randy? Justamente por lo que mencionaba hace un momento. La única manera de poder experimentar el amor de Dios es cuando eso emana de mí, porque es que el amor no es egoísta. No puede ser que yo recibo las bendiciones de Dios y yo realmente experimente lo que es el amor sin darlo. Eso no es posible. Si usted mira en la creación, todo está hecho para dar y para servir a otros el creado. Eso lo dice la hermana Elena White también. O sea, todo está hecho para servir a otro. Entonces es imposible que yo digo amar a Dios o experimentar el amor de Dios y no lo comparta. Por eso el título de la lección justamente es, ¿has recibido gratis? Lo mínimo que te queda es que lo compartas. Entonces, no solo debería hacerlo porque es un deber, porque podamos mirarlo como deber, no es que te debes, porque eres un cristiano y tienes que dar amor. No, más allá, es porque cuando yo he recibido esa bondad, ¿cómo yo no compartirla? Y entre más doy, entre más comparto ese amor, más feliz me siento y más recibo del amor de Dios. Yo pienso que eso es un ciclo constante, dar y recibir de parte de Dios, que es lo que realmente le da felicidad al hombre. Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar, o sea, más feliz es la persona que da que la que recibe. Entonces, si recibido de Dios, serías más feliz si lo compartieras. ¿Quieres felicidad? Comparte ese amor que yo te he dado. Eso sería cumplimiento de la voluntad de Dios. Gracias. Sí, algo cortico, pastor, y es que imaginemos cuántas personas en esta mañana que pueden estar vacías, se sienten solas, tristes, con ganas de tomar decisiones equivocadas, pero cuando uno ve esas casas dice, mira, Dios te ama, Dios tiene un plan grande para ti, sin duda que la vida de esa persona cambia. Entonces, cuando tiene eso pasar acá, sencillamente Dios nos ama, compartamos ese amor con los demás. Amén. Es clave, queridos hermanos, que nosotros tratemos ese tema, el tema de compartir el amor. De gracia recibisteis, dad de gracia. Recordemos que el amor del Señor es el estándar, ¿cierto? El ejemplo de Él es el estándar también para nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor Jesucristo, que no dé su vida por sus amigos. Así que como seguidores del Señor Jesucristo, al amarlo a Él recibimos su amor y también estamos dispuestos a compartirlo. Bueno, el tiempo se ha ido rápidamente. Una pregunta con la que siempre terminamos es, de acuerdo al estudio que ustedes realizaron esta semana, ¿cuál es ese pasaje que ustedes consideran que no se debe pasar por alto en el repaso de la lección? Bueno, pastor, primero el Juan 4:11 dice lo siguiente. Amados, dice el Señor, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Así es que Dios nos ama, debe existir ese amor entre hermanos también. Por eso lo repito, no puede existir una iglesia que hermano no se ame. ¿Por qué? Porque si Dios me ama, yo debo amar a los demás. Si yo debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo. Muy bien, Pastor Randy. Para mí un texto clave que no debería faltar, o yo haría énfasis si tuviera la lección, sería Juan 15:12, que dice, este es mi mandamiento, que os améis
unos a otros como yo os he amado. Pienso que encierra incluso la lección. Si amo, guardo sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Amen. ¿Cómo? Como yo lo he hecho con usted. Eso es la síntesis. Amén, sí, señor. Compañero, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También nos despedimos de toda nuestra amable audiencia en las emisoras de Esperanza Radio Colombia y del canal de YouTube. Dios los bendiga. No olviden estudiar la palabra de Dios y poner en práctica cada uno de sus principios. Hasta pronto.